Hola bebé, ¿cómo estás? Hola, señor Lezama. Hoy tengo una tarea. ¿Cuál es tu tarea? No mirar tanto hacia los lados. Ok, me encanta. Muy bien, muy buena tarea. Esto tenemos que explicarlo porque a lo largo de toda esta trayectoria en la que hemos tenido nosotros En grabando, décadas de décadas. de muchísimo trabajo y esfuerzo, hemos notado, bueno, y nos hemos hecho correcciones a nosotros mismos y le hemos dado de tarea A al señor Ronald Andrés Lezama Rodríguez, portador de la cédula 15555 corriente, que por que favor mire más a la cámara mire, y no tanto hacia los lados. exacto, mire, interactúe más a la cámara porque ustedes, ¿verdad? Ustedes lo quieren ver esta carita hermosa que tiene este señor acá. No veo la cara, pero bueno. Hola, bienvenidos a un capítulo más De No Me Dejes a Medias. Por supuesto, no olviden suscribirse, darle like, compartir. Comentar. Es muy comentar. importante. Y antes de irnos hasta el final, saludos a Elena Ramírez. Saludos, Elena. A Miguel Omar Alejandro Díaz Giradi. Saludos, Miguel. Miguel Omar Alejandro Díaz Giradi. Miguel, muy largo. Dice que no lo mencionamos, que está en todos los capítulos. Que y nunca lo hablamos tanto de mencionamos. ¡Oh! Ya va. Obvio. Salud por los sex. Salud. Elena lo tiene chalequeada. A mis hermanas, mis 3 hermanas. Yo soy como la novela, mis 3 hermanas. Ay, yo soy también como una novela, Las 5 Juanas. Las 5 Juanas. ¿Cuál Juana eres tú? Valentina. Es decidida y tiene mucho, ¿cómo es? Una ráfaga de mujer. Pero bueno. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos a Fuera del closet. Pero bueno, o sea, básicamente mi historia remonta a los años 1983, cuando... Mentira. Mira, creo que siempre fui muy amanerado. Soy el único varón de puras mujeres, por eso las Juanas. ¿Cuántas mujeres? 4. Son 4 mujeres. 5 mujeres entonces. Entonces, el mayor de ellas, del grupo. ¿Tú eres el mayor? Yo ¿También? soy el mayor. Oh, wow. No sé por qué siempre pensé que eras el menor. No, yo soy el mayor. Bueno, porque pensaste que era consentido. Igual sigo siendo el consentido. Soy el primogénito, el único varón. Simón, el gran varón. Entonces, aparte, dentro de mi familia, por parte de papá y por parte de mamá, tiene a haber más mujeres, más primas. Ajá. Más tías. Entonces siempre fue como que eso fue como un choque, ¿no? En el colegio te catalogan o te etiquetan, y en este caso a mí me etiquetaron como el pato del salón. Por tu forma de ser. Sí, yo creo que por mi forma de ser y porque era muy mamitis. O sea, yo siempre fui muy mamitis. Y aparte, siempre me la pasaba jugando con mis hermanas y mis primas. Entonces... Pero, ¿con quién más ibas a jugar? Si estabas en un ambiente donde la mayoría de las personas eran mujeres. Sí, o sea, tienes razón, pero yo he visto hombres, únicos varones de hermanas, de un grupo de hermanas o de un grupo de primas que no tienen esa inclinación, ¿no? Ok. Pero bueno, en ese momento todo para mí era muy nuevo, porque realmente si creces en los países de nosotros, o en Venezuela por lo menos, o mi papá es colombiano, la ideología es como que el varón buscando la hembra, la novia, no sé qué, que lo otro. Y eso estaba en mi cabeza como en esa edad. O sea, siempre fue como un dolor de cabeza para mí estar pensando, pero no me llama la atención. O sea, yo nunca sentí una atracción hacia una mujer más que me obligaba. Porque, sí, eran un grupo más de primas que de primos, pero tenía 2 o 3 primos que entonces querían como que vamos para donde las burras, claro, vamos para donde las amiguitas, no sé qué. Entonces yo quisiera comenzar con una pregunta y es que quisiera saber ¿en qué momento fue que te diste cuenta que definiste que eras gay o que no te iban a gustar las mujeres, que no te gustan las mujeres sino los hombres? ¿En qué momento pasó y cómo fue tu transición? Lo que pasa es que
para hablar de esa historia tengo que dar un cuento que no sé si estamos preparados para ese capítulo todavía, pero creo que siempre lo supo. O sea, hay una pregunta muy común que aparte también eso está dentro de la cultura gay. ¿Se nace o se hace? Sí. Entonces, yo Cierto. creo que ambas dos. Pero en mi caso, no sabría decirte porque pasé un trauma, tuve mi infancia un poco, como ya lo mencioné, un poco dramática, en el sentido de que me la pasaba con el grupo de las niñas, en el colegio me llamaban el pato, mi hermana se le ocurrió decirle a mi papá que me llamaban el pato, entonces mi papá y mi mamá como que o te caes a coñazo o qué pasa, que no sé qué, o reacciona, y todo eso hasta como 15 años. 15 años porque... Y a eso le sumamos el factor de que eras gordito, me acuerdo. Aparte. Total. Y a los 15 años, la mayoría se gradúa a 17, 16 años. Yo me gradué a los 15 años del bachillerato o high school, como le dicen aquí en Estados Unidos. Tenía 15 años y entonces seguía en ese dolor de cabeza. Yo no sabía qué hacer. Y ahí vamos... nosotros sabemos que bullying es un término muy reciente, muy moderno. Nuevo, pero eso es algo que viene pasando desde mucho tiempo atrás. Eso era lo que tú estabas viviendo en ese momento. Sí, y realmente, aparte, lo que pasa es que en Venezuela no se le llama bullying o está normalizado el chanqueo. Entonces... Sí, la gente piensa que no te afecta, pero de verdad te afecta porque lo que pasa es que uno, bueno, no sufre internamente porque uno no lo quiere decir por el mismo miedo a que te siga pasando o que la gente te vea como débil. Totalmente. O sea, yo recuerdo que en este periodo que te estoy diciendo de 15 años, cuando ya casi estaba en el liceo, estoy casi llegando al bachillerato, al diversificado. O sea, estaba en el liceo y casi llegó al diversificado. Me acuerdo una vez mi abuela diciendo como que... porque aparte tengo un tío gay. Mi abuela me dice como que ya tengo un hijo, no quiero tener un nieto. O sea, eran cosas muy fuertes, pero que todo el mundo estaba sabiendo. Pero para mí, internamente, seguía peleando. O sea, yo seguía como que... Mi papá me decía conversaciones como... Yo lo único que quiero es que me extiendas el apellido, que tú eres el primogénito, que tú esto... Entonces... Marico, o sea, vas Pero creciendo. venías con todas esas peleas y encuentros psicológicos. Y al mismo tiempo, ellos sabían, o sea, como que Ronald es gay, como que, o lo suponían, o no querían aceptarlo, porque eso es otra parte. El proceso de aceptación de uno es difícil porque tú vas batallando en tu adolescencia, en tu niñez. Con la cultura y con la sociedad. Y sí. Cuando llego yo a los 15 años, que ya salgo del bachillerato, aparte en Venezuela ya salieron del bachillerato, prácticamente ya perdieron la virginidad muchísimos adolescentes. Sí. Entonces... Sí, yo recuerdo, me hiciste acordar un hecho que pasó, yo tendría como 12, 13 años y yo estaba con mi familia comiendo en uno de estos locales de kioscos en las calles, Ajá. comiendo perro caliente. Y el lugar quedaba enfrente de un club de strippers. Y yo recuerdo que mi papá siempre tenía eso como que... Ve para allá para que te vuelvas hombre. Porque eso era lo culturalmente aceptado. Que el niño de 12, 13 años ya tenía que tener sexo para volverse hombre. Tal cual. Mira, mi papá, gracias a Dios, nunca tuvo esa cultura conmigo. Él sí siempre como que trató de buscar involucrarme con mujeres o que yo me tuviese una novia o que... Pero nunca fue como que vamos al burdel o llevando este tipo de actos. Aparte tengo una familia que es casi... No es del llano, es oriente, el del oriente del país. Pero entonces había una finca, la finca de mi abuela, y mi abuela siempre quería como que, o sea, ellos estaban como que la burra, y sabes, eso es otra tradición. Oh, sí. Entonces yo como que nunca fui, gracias a Dios, amañado en este tipo de cosas, pero estaba todavía como en el sentido de que qué es lo que me va a gustar, o no me veía buscando una mujer, me veía más imaginándome con un hombre, ¿qué me imaginaba? O sea, pero no sabías cómo hacerlo, cómo experimentarlo. Nada, o sea, al mismo tiempo
me la pasaba en estas charlas, esto ya yo le he dicho. En las salas de chat. En las salas de chat, hablando con hombres. Teniendo casi que cybersexo. Algo así, pero nunca era como cybersexo, sino era mucho más morbo para mí. Y creo que por eso yo me relaciono muchísimo mejor chateando que hablando por teléfono, porque siempre ha sido como que mi lenguaje. Claro, porque en nuestra clandestinidad, esa fue la forma de comunicación que nosotros encontramos para expresarnos. Exactamente. Entonces, esto iba sucediendo hasta que, pues, me hago mi cirugía bariátrica. Bueno, no. Mi papá me pone a hacerme mi cirugía bariátrica. Yo adelgazo, bajo de peso en la sociedad, tanto en la sociedad heterosexual. Te vuelves más atractivo. Exactamente. Y para mí me da mucho más confianza de empezar a conectar con hombres directamente. Esto estamos hablando casi 17, 18 años ya. Ajá. Ya había empezado la universidad. Sí, ya había empezado la universidad. Uy, qué recuerdo. Ya había comenzado la universidad. Y una de mis amigas de bachillerato estaba en la misma universidad que yo. Y entonces éramos un grupito como bien borrachitos. Que se la pasaba para arriba y para abajo. Y aquí empieza toda la salida del closet. O como que yo dije, yo no puedo con esta vaina más. O sea, yo soy lo que soy. El que quiera estar, está. Y el que no quiera estar... Goodbye. Bye. Y al mismo tiempo empiezo a hacer una doble vida. Porque sí, es muy fácil decirlo así, pero habían beneficios que te daban tus padres que tú no querías soltar. Claro. Y mucho menos querías sentir rechazo de ellos mismos. Entonces, yo en ese entonces, en la universidad, a mí me importaba un totete los demás, pero en mi casa sí tenía una vida que representar. Ahí es donde empiezas a tener una doble vida. Ahí tenía doble vida. Y ahí empiezan los choques familiares. Mi amiga un día como que yo me descuidé en uno de estos tragos y agarré mi teléfono y había una conversación con uno de mis primeros, digamos, noviecitos virtuales. Ajá. Que teníamos esas conversaciones para allá y para acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué. Llamadas hasta las 5 de la mañana. Cuando utilizábamos noches a 1000. Oh my God, me acuerdo de eso. que tú tenías que pelear para tener ese plan. Te quedaste No, porque me hiciste acordar de lo de noches a 1000. Noches a 1000, o sea, tú tenías que soundearte con las operadoras para que te dieran el plan. Eso era una pelea de días. Pero bueno, ella empieza a ver estos mensajes, se lo comenta a una amiga. Esta amiga, esa es Alba. Esta amiga se lo dice a Poppy Carolina. Y Carolina como que me dice, mira, Leo igual que yo. Qué chismosas. Me dice, mira, te tengo que decir algo que está pasando que nadie te quiere decir, pero ya el grupito lo sabe. El grupo lo sabe. Eres gay, ¿verdad? Y yo como que... Ajá. Como que... Al principio, me acuerdo, porque esto es muy de gays y muy de los venezolanos, no sé si también colombianos X, me definí o me etiqueté como bisexual. Ajá. Sí, al principio eso es lo que todos hacemos, creo. Por miedo. En mi caso también pasó eso que yo al principio, cuando empecé a experimentar, dije, no, bueno, yo soy bisexual porque me gustan las dos cosas. Creo que en parte pasa por lo que acabas de decir, que es por miedo al que dirán. Exacto. Y el mismo proceso de aceptación. Entonces dije que era eso, le dije a ella. Y al mismo tiempo ella como que vio gordo, que no sé qué, o sea, no hay problema, tú, yo, tú. Entonces eso me hizo sentir un poco más relajado, el tener ese apoyo de mi amiga. Después no sabía cómo enfrentarlos con los demás. Ya tendría como unos 19 años. Empiezo a ir a discotecas de ambiente. A todas estas mi familia no sabía. O sea, empiezo como a ir saliendo del closet y con un amigo, claro, pero no con tu familia. No con mi familia. Claro, tu familia suponía, me imagino, ya tenía sus dudas. No, porque en la universidad busqué una novia. Ok. Entonces era la ¿Era novia... por acuerdo o...? Por acuerdo de ambos. O sea, ella era lesbiana. Ella era lesbiana. ¿Te sabes el chisme o qué verga es? No, yo estoy haciendo suposiciones. No, sí. Saludos a Irma. Saludos, Irma. Si aquí salgo del closet yo, salen todas. Entonces... acordaron Irma y tú. Claro, porque para Irma también su mamá era como que...
no podía... Ya había una pata afuera, pero la mamá no quería terminarlo de aceptar. Entonces Irma como que hizo este acuerdo conmigo. Los dos llegamos a ese acuerdo para conveniencia de ambos. Claro. Resulta, pasa y acontece que todo iba bien. Hasta que un día que ya yo me empiezo como a abrir un poco más con mucha gente. Ya estaba trabajando en una de las tiendas de mi papá y como que le digo a una de las empleadas como que pues yo soy gay, no sé qué. Empecé a contarle todo porque éramos uña y mugre. Y Te yo sentiste pensaba, confianza. sí, y yo pensaba que ella era amiga y también. Y ella traicionó tu confianza. Ay, bueno, mi amor, ¿cómo es que hasta se sabía la clave de mi correo? Porque éramos muy amigos. Y ella empezó a mandarle desde mi correo fotografías de Irma y mías en un bar en Babylon. El que conoce Valencia sabe que Babylon es la discoteca de ambiente más vieja en Valencia. Y empezó a mandarle esos correos a mi papá. Wow. Con fotos, todo esto. Aparte de esto, también lo he dicho, soy muy pornográfico. Ya había pornografía en mi vida. Yo tenía una laptop y mi papá un día como que agarró mi laptop y encontró una carpeta de archivos, lo cual a mí se me ocurrió decir, no, eso fue un virus que descargué de Ares. Se descargó Ajá. de Ares una carpeta. Ares era este programa de música, ¿no? Ajá, para descargar música y videos y todo lo que tú Ajá. querías descargar ahí media. Y le dije, se descargó ese virus y él era una carpeta de pura pornografía gay. ¿Todavía existe esa carpeta? No, sacar ese... No. Eso fue lo único que se me ocurrió. Eso fue el primer feeling de mi papá. Yo tengo una carpeta de pornografía que tengo desde... Sí, desde que era adolescente y todavía existe, todavía la tengo. No, yo no. Y ahí tengo videos y fotos de mis exparejas desnudos que me mandaban. Wow. Tengo todo ahí. No. No es mi caso. Entonces, bueno, eso fue la primera. La segunda, bueno, llegan los correos. Mi papá me da una confrontación. Me da la confrontación de los videos. Le digo que es un virus. Y él lo aceptó. Él se hizo el loco y Ajá. fingió demencia. La segunda me dice... me lanza el correo. Me dice, me llegó este correo y me voltea la computadora. Y yo, bueno, no, o sea, no sé de qué hablan, o sea... Estoy con Irma, tú. Estoy con Irma. Sí, o sea, yo como que tratando de tapar todo. Y hacen un segundo correo. Este segundo correo, cuando llega, yo estaba ya tomadito porque como que estaba en clase. Estos son varios días, etapas diferentes. Pero cuando llega este segundo correo, yo venía de clases, venía un poco como que pasé un examen, venía tomado, llego a la casa y mi papá está en mi cuarto y me dice otro correo. Y con fotos más explícitas. Ajá. Y yo como que... Bueno, o sea, lo único que te puedo decir es que soy bisexual y esto es tu culpa más que mía, que no sé qué. Y entonces le conté una historia de la infancia a la cual él como que quedó más sorprendido aún y me dice, vamos al sexólogo. Bueno. A todas estas, ¿qué metida la gente? ¿Qué necesidad tienen ellos de meterse en tu vida y de decidir por ti cuando sales o no? La forma en la que tú quieres hacer tu vida, literal, y relacionarte con los demás? Eso es lo que a mí me molesta tanto de muchas personas que se creen con el derecho de sacarte del closet o de meterse literal en tu vida y en tus problemas y en la forma en la que tú manejas tus situaciones. Yo creo que más allá de que se metan o todo esto, creo que deben tener cuidado porque lo que tú estás enfrentando no es... O sea, como te vengo rato diciendo, o sea, tú traes un peo mental desde hace rato. O sea, como que ganas... lidiando qué hacer, cómo enfrentarlo. Y cada quien tiene... Su proceso y cada quien lo enfrenta de una manera diferente. O sea, ¿qué ganas con meterte en la vida del otro? O sea, no ganas absolutamente nada. Porque no es algo que te vaya a enriquecer a ti como persona, como ser humano. Para nada. A todas estas, bueno, lo que sucedió ahí, pues con mi papá fuimos al sexólogo. El sexólogo para ese momento nos ponían los dos en terapia, pero una terapia de él aparte y una terapia mía aparte. En esta terapia mía aparte, como que la tipa me dice, como que recuerdo claro, o sea, la tipa me dice, mira, tienes dos opciones.
o sigues tu vida como la tienes, fingiendo, o para tu familia mueres hoy y van a pasar unos meses en ese duelo. Y yo decía como que, ¿por qué tengo que decidir ahorita algo que no estaba preparado? Entonces yo dije como que, mira, como vaya viniendo. O sea, yo voy a ir pasando como el proceso de manera de que si me preguntan, pues les diré lo que quieran escuchar. Porque era algo que yo no estaba decidiendo. Claro. Con mi mamá fue diferente porque mi mamá, como tiene un hermano gay, siempre fui mucho más mamitis que papá. Y las mamás por lo general son, bueno, más comprensivas. Y que siempre dicen que siempre la mamá sabe, ¿no? Sí. Pero bueno, con mi mamá fue diferente porque con mi mamá la cuestión fue que me vio entrando a una discoteca gay. Porque se la pasaba con, como te digo, tiene un hermano gay, que es mi tío Rubén. Saludos a mi ¿Y tío tu Rubén. tío nunca te vio? ¿En una discoteca o algo? Porque vivíamos en estados diferentes. Oh, ok, ok. Acuérdate, mi familia es parte oriente y parte Ya, Colombia. ya. Y yo nací en Valencia. Entonces, bueno, mi mamá estaba con sus amigos peluqueros, todos estos estilistas. Y como que iban para la fiesta y me ve mi mamá, pero mi mamá me ve con Irma. Ajá. Y mi mamá dice, bueno, nada, normal, o sea, pero ya yo estaba tomado y a mí no me costó nada decirle, ella es lesbiana y yo soy gay. Ok. Ah, A lo porque que- te saludó en la fiesta. Claro. Ok, ya entendí. A lo que yo le dije como que, sabes, mira, le dije eso, o sea, yo no soy bisexual, yo no soy nada, ella es lesbiana, yo soy gay. Y mi mamá me dijo, bueno, vas a seguir siendo mi hijo, por eso te amo y te amaré, no sé qué, que lo otro. Muy bonito en el momento, pues me terminé de emborrachar y todo esto. Lo que recuerdo más de esa noche fue que me dijo, lo único que sí te voy a pedir es que nunca dejes el condón. O sea, como que... Tú sabes, Sí. es la cultura, o sea, como que... Claro, Gay. porque gay está relacionado con enfermedades Exacto. y muerte. Ajá. Entonces, eso fue con mi mamá. O sea, fue así. Luego, obviamente, al pasar o transcurrir los días, el proceso es diferente. Con mi mamá siempre fue mucho más claro. Con mi papá nunca dije, ni he dicho, soy gay. Ya se sabe. Porque a lo que se sabe no se pregunta, Claro. como dice Juan Gabriel. Gabriel. Yo iba a decir Juan Luis Guerra. Juan Gabriel. Luego de eso, yo me vengo a hacer un viaje de vacaciones con un hombre. Miguel. Le vamos a dar protagonismo al hombre aquí también. Bueno, me ya, vengo con Miguel. ya y- que lo saludamos. Sí, pues. Me vengo con Miguel. Y pues ya de ahí ya mi papá estaba súper más claro de todo. Claro. De hecho, recuerdo que en la primera... Después de que nos quedamos... Recuerdo su primera venida a visitarnos. Estábamos viviendo los tres en una casa. Mi hermana, Miguel y yo. Y habían 3 cuartos. Y mi tercera mamá, por decirlo así, porque le digo mamá, que era la mano derecha de mi papá en ese entonces, me dice como que tu papá va para allá. O sea, por favor, Esa no es la que usó tus correos para enviarle... No. Ok. Esa niña ya ni existe en mi vida. Ok. Aunque me he tratado de escribir, pero yo no... Ley de contacto cero. Exacto. Me dijo, por favor, Ronald Andrés, o sea, ten un poquito de delicadeza, que tu papá va para allá, que no sé qué, que lo otro. La cuestión fue que cuando nos dormimos en cuartos separados, mi papá un día como me para así como que me toca la cabeza y me dice, ¿y tú qué haces en este cuarto? Y no estás con Miguel acostado. Mira, O sea, él ya te... ese día yo volví a cerrar los ojos. Cuando él me despertó, yo volví a cerrar los ojos. Yo dije, wow. O sea, claro, o sea, era muy obvio, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Como que un respeto, Claro. todo esto. Nunca me he besado con alguien delante de mi papá. Incluso ahora. Incluso ahora. Luego de que eso pasó, ese primer viaje, mi papá habló con Miguel. Como que los que aman a mis hijos, me aman a... el que ama a mis hijos, Me ama a mí. O yo los amo. yo los amo. Ajá. Son como unos hijos más. Y luego, ese fue ese primer viaje. Y luego fue conmigo, o sea, como que me agarró a mí solo y me dijo como que tú siempre vas a ser mi hijo. Yo sé que tú y él se aman demasiado, no sé qué. Lo único que quiero son hijos que me des nietos. Y pues esa es mi única tarea.
Y con la situación económica de hoy en día, darle nietos se hace cada vez más difícil. Lo que pasa es que yo creo que eso sigue siendo parte del plan de mi vida, pero no en este país. Claro, Porque ahora es muy difícil. Es muy difícil. Y más para en esta nosotros. ciudad. Yo que pues estoy en un proceso mediante el cual la idea es tener hijos, sacando cuentas. Es muy caro. Necesitas muchísimo dinero. Claro. Muchísimo dinero para poder procrearlo. ¿Pero lo quieres hacer de manera in vitro todo esto? Sí, es la única forma. Ah, ok. O sea, ¿Tú nunca has probado la otra sería... cochumina? No, sí, por eso te digo, la otra sería engañar a una mujer. ¿Sabes que yo tengo un amigo que hizo eso? Él engañó a una mujer, él quería tener un hijo y engañó a una mujer y le dijo como que... Pero, por ejemplo, ¿por qué engañarle y no buscar una Irma en este caso? Porque también tienes toda la razón. Esos eran los planes entre Irma y yo. Pero... En ese momento, cuando teníamos 15 años. Pero, claro, eso no es complicado. Simplemente tienes que buscar una persona que quiera tener hijos. El tema es que en nuestro caso nosotros queremos que sean solo de hijos ustedes. que tenga nuestra sangre. O sea, en el caso de mi pareja, que si soy yo el que lo va a tener, que sea con un familiar de él. Y en mi caso, que sea con un familiar mío, porque así tienen nuestros ADN. De hecho, eso también nosotros lo pensamos en algún momento. Cuando todo esto existía, toda esta burbuja existía. Eso en Miami hay como que... Se dio un momento como que para hacerlo, pero bueno, han pasado años, ha cambiado todo. Pero bueno, sí, así fue mi salida del closet con mis padres. O sea, súper atropellada, debo decir. Y aparte no fue... Yo me imagino que no fue en la forma en la que tú te lo imaginaste o en la que tú pensaste hacerlo. Y siento que más bien te obligaron a hacerlo. Las circunstancias, las personas a tu alrededor... Yo creo que siempre es atropellada. Para muchos... Para muchos, la mayoría sí. es mucho más porque atropellada. O te descubren o... Exacto. Pero creo que tuve en su momento buenos guías o buenos padres que me apoyaron. Como digo, el proceso no es... O sea, yo estoy contando lo que sucedió en años. Claro. Pero el proceso es un poquito dramático, se hace engorroso porque para todos no es lo mismo. Si hay algo que puedo decir, la personalidad de tus padres cambia en un momento porque como que quieren conocer a esta nueva persona y en ese conocer ellos están dolidos también. Ellos están en el proceso de aceptación de la sexualidad de su hijo y al mismo tiempo están en ese proceso de no lo quiero perder. Entonces están en como que ¿qué hago? No sé qué hacer. Y creo que cada quien lo hace de la mejor manera. Hay algo que sí hay que acotar, es que en este proceso la rebeldía va mucho de la mano. O sea, porque estás muy adolescente, entonces quieres como que pues es así, te la tienes que calar. Y pues no creo que sea así. Ahorita hoy en día no sé cómo, porque no tengo amistades muy jóvenes ni nada por el estilo. Creo que más bien estamos como muy avanzados en eso. No, y yo creo que hoy en día la sociedad está un poquito más abierta. Pero ni tanto, Omar, porque sigue habiendo mucho tabú en todo. Lo que creo es que hay más aceptación, eso sí. Una aceptación disfrazada. Y eso puede ser capítulo para podcast, porque es disfrazada. Realmente es como una inclusión forzada. Pero al punto que yo quería llegar es realmente el que está saliendo del closet ahorita no está saliendo como que, ¿sabes? Como que realmente me estoy descubriendo. O como que... Sino como que aquí llegué y bien por ti. O sea, te la tienes que calar. Y creo que no es la manera, ¿sabes? Aparte que todo está como muy expuesto. O sea, veo niños demasiado afeminados, vestiéndose ya de mujeres, donde creo que voy a tocar temas que no vienen al caso, pero sí veo como que todo está... No hay un respeto. No hay como un proceso de descubrirte como niño. Y si de verdad quieres ser gay, todo va como muchísimo más rápido. Muy violento, yo creo. Para mí es muy violento. Y te entiendo y respeto tu opinión. Yo siento que... Yo sí siento y sí creo y considero que las sociedades han avanzado
muchísimo en el tema del respeto a las diferencias, no solamente en relación a la sexualidad, sino a todo, porque, bueno, yo siempre pienso que culturalmente en las diferencias donde está el enriquecimiento de las sociedades. Sí considero, como tú dices, que vivimos en un sistema muy rápido y por ende se ha vuelto se ha vuelto muy violento el crecer, porque todo pasa tan rápido que no lo ves. Pero también pienso que eso depende mucho de tu familia y de con quien te rodeas, porque yo tengo sobrinas y tengo sobrinos, y gracias a mis hermanas y a la forma en que mis hermanas han educado a mis sobrinos, ellos han podido disfrutar de su infancia como niños y han crecido acorde a su edad, y no van ni muy rápido ni muy lento, van en el nivel en el que deberían estar de descubrimiento hacia ellos mismos. Gracias a Dios. Entonces yo siento que eso depende mucho de las familias y del tiempo que los padres le dediquen a sus hijos. Yo entiendo que hoy en día la mayoría de los niños prácticamente crecen solos porque sus papás están todo el tiempo trabajando, y eso se lo debemos en parte a que estamos en una sociedad que piensa mucho en el dinero y en el futuro. Pero bien, eso viene arraigado también de nuestros padres también. Claro, y de todos los problemas económicos que venimos arrastrando desde mucho tiempo atrás. Pero volviendo al tema y de lo que estábamos hablando, la forma en la que yo salí del closet es que yo no salí del closet. Estás escuchando. Y esto lo voy a explicar muy sencillo y fácil, y es que yo nunca vi la necesidad de sentarme a hablar con mis padres o con mi familia, o de decirles sí, yo soy esto, porque ninguna de mis hermanas, o yo no lo vi, o así fue la forma en la que yo lo idealicé. Yo no vi a ninguna de mis hermanas sentar a mis papás y decirle, hey, soy heterosexual, o me gustan los hombres. Yo no lo vi eso. Entonces yo decía, ¿por qué yo voy a hacer eso? Porque para mí haciendo eso era demostrarles a ellos que sí, que yo era diferente, que yo no formaba parte de lo normal o de los estándares de la sociedad. Eso fue lo que yo sentí, y esa fue la forma en la que yo crecí desde el momento en que yo me descubrí sexualmente atraído a los hombres, que también fue un largo proceso. Yo recuerdo que yo me acababa de mudar a Caracas, y yo estaba en un curso de actuación, y en ese curso de actuación yo conocí a un muchacho, y yo no tenía amigos en Caracas porque yo estaba muy recién llegado, y este muchacho me invita al cine, y yo digo, oh, sabes, en mi madurez de niño, porque yo todavía era un niño en ese momento, porque claro, yo vengo de un pueblo, ¿ves? Yo no vengo de una ciudad grande. Yo decía, oh, qué chévere, tengo un amigo con el que voy a ir al cine. Y yo súper emocionado porque voy con mi amigo al cine. Y voy al cine, vemos la película, salimos de la película y vamos a un parque. Entonces, estábamos hablando paja literal, pero en mi cabeza, o sea, nada de esto existía. Entonces, este carajo me dice como que, mira para allá. Y yo volteo, y a lo que volteo, ¡pum!, me besa. Y fue como un encontronazo conmigo mismo, como que, mierda, ¿qué pasó? Y yo agarré, me paré y me fui. Pero claro, ahí eso desencadenó una batalla. Desencadenó una batalla conmigo mismo de empecé a dudar sobre tu si sexualidad. yo me conocía realmente. Entonces yo dije, bueno, la única forma en la que tú descubras y sepas si algo te gusta o no es que empieces a experimentar. Y empecé a experimentar. Y me gustó, obviamente, y ahí me quedé. Pero lo vi tan normal, lo vi como un proceso tan humano, que yo no sentí la necesidad de sentarme con la gente y decirles ¿Quién soy? quién soy o qué hago. O yo en la etiquetarte. cama. Exacto. Y yo recuerdo mucho cuando yo estaba en bachiller, yo también recibía muchísimo bullying, porque mi mamá me mandaba a hacer la ropa
y casi siempre que me mandaba a hacer la ropa, ya cuando la ropa estaba lista, las medidas no eran lo mismo, obviamente, porque o engordaba un poquito, crecía y yo me la pasaba usando puras cositas apretaditas. Y claro está que la gente se empezaba a burlar de ti, empezaba a hacer suposiciones y a hacerse ideas de quién eres tú. Y aparte yo tengo como un caminar, disculpa que te interrumpa, yo tengo un caminar como que las caderas van para un lado y las... Tus caderas no mienten y como entonces Shakira. marisco, o sea... Entonces... Qué bullying. Sí, entonces... Bueno, yo recibí mucho bullying por eso yo decidí irme lejísimo de mi casa y me mudé a Caracas. Y en Caracas pasa esto, entonces empecé a dudar de si yo me conocía a mí mismo como yo creía que yo me conocía. Empecé a experimentar, empecé a salir con hombres y todo lo demás. Pero como en mi casa nunca se habló de sexo, para mí fue inclusive muchísimo más fácil porque como no se hablaba, yo no tenía que hablarlo ni nada por el estilo. Entonces vi todo, o sea, viví un proceso como de normalización de mi situación. O sea, en tu casa no se habló nunca de sexo, pero tu papá sí te invitaba siempre a... Pero mi papá claro, mi papá hacía comentarios como que vamos al burdel, vamos a no sé qué. Cada vez que salía con él y que pasábamos por uno de estos sitios. Okay. Obvio, él nunca me llevó explícitamente, pero él siempre, tuvo la intención. Tenía ese tipo de comentarios. Ok. Pero, como te digo, nunca en mi casa no se hablaba de sexo. Y luego empecé a tener noviecitos y sí recuerdo una vez yo estaba viviendo en una casa de 3 pisos donde yo vivía en el primer piso y en el segundo piso vivía la familia del esposo de mi hermana y yo estaba saliendo con un carajo y yo lo invito a la casa y el carajo y yo estábamos viendo televisión en el cuarto en tanga, o sea en interiores, y mi hermana llega a mi cuarto y ve al carajo y le dice al carajo vete, no sé qué. Y fue como que mi hermana tipo descubrió que me gustaban los hombres, pero tampoco fue algo que hablamos en el momento. O sea, nunca se habló. Como nunca se habló, obvio, sí hubo un disgusto entre los dos, nos dejamos de hablar por un tiempo y todo lo demás. Pero no fue algo que después dijimos vamos a sentarnos a conversar. Entonces yo dije, bueno, normal. Y siempre lo viví de esa manera, de normalizando, porque realmente es normal, es algo normal. Y después entendí que si yo sentaba a mi familia o sentaba a cualquier persona y le decía soy esto, soy aquello, yo les estaba a ellos dando a entender que esto que yo soy no es normal. Y en pocas palabras, yo les estaba a ellos dando la razón de que lo que yo estoy haciendo, de que mi sexualidad va en contra de la sociedad, de las normas y de todo este problema social. Ok. Por eso yo nunca salí del closet. Inclusive, mis familias conocieron a mis parejas, a mis antiguas parejas. ¿Pero como pareja o como amigo? Yo nunca los presenté ni como pareja, yo los presentaba con nombre y apellido. Ok. Yo le decía, por ejemplo, eres tú. Mamá, papá, él es Ronald. Y ya. O sea, yo nunca iba más allá. Mi papá me descubrió una vez subiendo a alguien a mi cuarto. O sea, nunca lo presenté. Pero lo subiste. Mi primer novia, sí. Ay, qué lindo. Y la salió única corriendo. Inclusive... Sí. Y se metió debajo de un carro. Saludos, ay, Alejandro. Te está sacando a la calle a todo el mundo aquí. Bueno, pero ajá. Y inclusive... Con mi actual pareja, yo nunca fue que le dije, él es mi novio, qué sé yo. Yo como te digo, los presenté como él es Alex. Lo único es que sí fui un poquito más abierto. A tener gestos con Alex sí, a delante. Tener gestos con Alex delante de ellos, a besarnos, a tocarnos las manos, a abrazarnos. ¿Y hubieron reacciones o algo? Sí, sí hubo reacciones. Mi hermana, yo recuerdo que al principio ella me dijo, todo bien, pero por favor no hagas esto delante de mis hijos. A eso me refiero. Y con claro, una aceptación y forzada. Y claro, yo en su momento yo lo acepté. Yo dije, no hay problema, está bien, es la forma en la que tú quieres educar a tus hijos. No, pero en ningún momento ella se alejó nuestro o nos alejó
Por el contrario, siempre estuvo pendiente de nosotros, siempre estuvo... Inclusive cuando Alex y yo decidimos casarnos, que yo le hago la invitación a la boda, ella me dice, pero las niñas pueden venir, no sé qué. Yo, sí, claro. Y mis sobrinitas fueron las que cargaron los anillos y tiraron... Nosotros no tiramos pétalos, tiramos fue burbujas. Y yo creo que esto fue un aprendizaje para todos. Y parto de lo que veníamos hablando, de que en las sociedades como en las que nosotros venimos, como en Venezuela, por ejemplo, la gente piensa que el ser gay... vas a ser prostituto, no vas a tener un futuro o te vas a contagiar Está muy limitada porque piensan que o eres estilista o eres travesti. Exacto. O terminas... o no vas a tener una educación, no vas a tener carreras, un título. Creo que están muy cuadriculados. Exactamente. Entonces yo creo que como yo fui capaz de normalizar mis relaciones y de igualarme al tipo de relaciones que mis hermanas estaban teniendo y de seguir teniendo una vida normal como la de cualquier otra persona, les demostré a ellos que sí, que el ser gay es tan normal como el ser heterosexual o el tener otro tipo de gusto sexual. Porque yo no cambié. Y eso es lo que yo creo, eso es mucha de los problemas que la gente tiene, y es que la gente piensa que al ser tú gay tú cambias, tú te conviertes en otra persona o tu personalidad cambia. Y no, porque la sexualidad no tiene nada que ver por quien tú eres como ser humano y tus relaciones con los demás. Exactamente. Lo que pasa es que son creencias limitantes y realmente lo que yo digo es que al mismo tiempo de que tú te vas descubriendo, tú vas educando a tu grupo, a tu sector, a tu familia. Y ellos mismos al verte se van educando porque, mira, volviendo al tema de la aceptación forzada. Y esto viene porque dentro de mi familia yo he hablado mucho de esto porque recuerdo que cuando lanzaron que iban a lanzar un Superman gay, algo Ajá. así, mi hermana como que se alteró toda, como que ¿cómo yo voy a dejar a mi hijo ver eso? O yo le digo como que, ¿sabes? O sea, entonces estás siendo hipócrita Claro. conmigo. Porque, ¿qué pasa? O sea, y realmente creo que es que nadie está preparado para este tipo de información. Sí. O cómo la vas a ir moldeando, cómo la vas a ir manejando. Porque hasta mi sobrina que conoció a Miguel. Hay que empezar a decir el nombre. Porque si no estoy diciendo que es propiedad mía. Conoció a Miguel. Hubo en estos días como que estábamos hablando de mi sobrino como que... No, que él quiere el noviecito, la noviecita o noviecito. Algo así dijo y yo dije, no, la noviecita. Y salió mi sobrina, 8 añitos, y me dijo, pero si tú tienes novio, él también puede tener novio. No, es que los niños saben. Y sabes, eso como que me frenó un poco porque yo digo, no sabes cómo indagarlos, sí. Cómo navegarlos, cómo abordar el tema. Mi hermana estaba del otro lado de la casa, escuchó todo y me dijo, quedaste loco, ¿verdad? Y yo le digo, sí, y no sabía cómo normalizarlo porque no sé si eso para ti va a estar bien, porque tampoco quiero... Claro, por respeto a tu hermana, claro, inclusive. A mi hermana y a su papá. O sea, hay que saber como que tener una buena conversación familiar para normalizarlo, educarlo y verlo como que no es algo malo, porque la connotación de esto es que tú creces como niño como que estoy haciendo algo malo. Como que esto es malo y ellos no, ellos lo ven normal. Y ahí voy. Cuando yo empecé mi relación con mi actual pareja, yo recuerdo que la primera vez que nosotros viajamos a Miami y yo lo presenté con toda la familia, luego de que nos vinimos de Miami, mi sobrinita, que en aquel momento también tenía 8 añitos, le pregunta a mi hermana y le dice, mamá, Alex es el novio de mi tío. Y mi hermana le dice, ¿por qué dices eso? Y mi sobrinita como que le dice, bueno, porque si no, ¿qué hace él aquí? Wow. O sea, el nivel
de conciencia de los niños y de interpretación, que ya ellos son capaces de saber por qué una persona está en una reunión familiar y del saber que si esa persona es un amigo, lo que sé como que no tiene por qué estar ahí, ¿sabes? Exacto. Como que ellos sacan sus propias conclusiones. Y mi hermana le dice, no, sí, ese es el novio de tu tío. Y mi sobrina le ha dicho a mi hermana, ¿y por qué mi tío no me dice que él es gay? Yo quedé así. Mi hermana me dijo que ella quedó sin palabras, que ya no supo responderle. Cuando ella me Claro. cuenta eso, yo digo, wow. Es que no estamos preparados. No estamos preparados. Yo digo, wow. Y claro, también viene de que estamos en una sociedad tan distinta a la de nuestro país, donde Va muy avanzada. donde sea una aceptación forzada o no, estamos aceptando, como te dije, las diferencias de los demás. Me pareció, sin juzgar y normalizándolo. Me pareció tan lindo que mi sobrinita, una niña en aquel momento de 8 añitos, entendiera este proceso y entendiera este tipo de relaciones y lo normalizara. Y luego al año recuerdo que pasó lo mismo con mi sobrinito, con el hijo de mi otra hermana, y él le pregunta a mi hermana, mami, mi tío es gay. Y mi hermana le dice, ¿por qué? Y él le dice, bueno, porque él y Alex se parecen como novios, no parecen amigos. Y inclusive, sin ir tan lejos, ahorita en diciembre, mi sobrinita de 4 añitos, 5 añitos, me pregunta, tío, ¿qué eres tú y Alex? Y yo le digo, Alex es mi esposo. Y ella me dice, pero ¿por qué es tu esposo si esposos es niño y niña? Y yo le digo, no, mi amor, las relaciones pueden ser niño y niña, niño y niño, niña y niña. Todo depende de cómo tú conectes con la persona y de tus gustos y de cómo tú te sientas. Y mi sobrinita me dice, eso quiere decir que yo puedo hacer esto y yo puedo hacer aquello. Y yo le dije como que todavía es muy temprano como para que tú digas, sepas qué quieres con tu vida. Muchas cosas van a pasar para que llegues a eso. Todavía estás muy pequeña. O sea, una niña de 4 años teniendo este tipo de conversaciones. Sí, estamos muy avanzados en eso. Y me encanta porque yo después descubrí que mi hermana ha tocado estos temas con mis sobrinitos. Y me encanta que gracias a la normalización que yo le di a mi sexualidad, todos hemos sido capaces de sentarnos y hablarlo sin juzgar, con conocimiento y educación. Okay. Y con respeto, que es lo más importante. Sí, claro. Porque aparte, acuérdate que la sexualidad y las relaciones sexuales, si nos vamos a la historia, desde muchísimos años atrás, inclusive antes de que las sociedades se establecieran, la gente tenía sexo con Raimundo y todo el mundo y no habían etiquetas. O sea, nadie decía tú eres esto, tú eres aquello, porque tú tuviste sexo hoy con una mujer y mañana tuviste sexo con un hombre. ¿Cuándo todo cambia? Todo cambia cuando las sociedades se establecieron y la humanidad se dio cuenta que la única forma de procrear era procreando. Por ende, las únicas relaciones que ellos podían aceptar eran las de hombre-mujer porque era lo que involucraba la procreación. Y porque la religión estuvo muy encima en el establecimiento de las normas y las reglas de la sociedad. Ok. Y ahí es donde ponemos todas estas etiquetas, donde decimos esto es malo, esto es bueno, esto es lo único que vamos a aceptar. Y todo parte de ahí. Pero antes la gente tenía sexo con quien le diera la gana y nadie decía nada. Tienes razón. Bueno, no sé. Todavía no he vivido vidas pasadas para saber eso, pero gracias por informarme porque, ajá. No, yo siento que independientemente, ya para cerrar, yo pienso que independientemente de la forma en la que tú quieras tratar tu sexualidad, no solamente contigo mismo, sino con los demás, es algo que tiene que venir de ti, que tiene que venir desde tu propia educación sexual y de tu propio autoconocimiento. Porque
uno no puede etiquetarse a sí mismo a soy esto y soy aquello si uno apenas se está descubriendo. Si uno apenas está definiendo cuáles son las cosas que te gustan, cuáles son las cosas que no, que te divierte, que no. Tú eres de los que quiere sentar a tu familia y decirle soy esto, está bien. Si tú eres de los que, como yo, no vio la necesidad de hacerlo, porque aparte era una forma de protesta para normalizar tu sexualidad, también está súper bien. Independientemente de las técnicas y de las herramientas que uses para hablar sobre ello con los demás, está en ti, es un trabajo tuyo personal y se respeta y se acepta. Sí, yo creo que cada quien va a transitar su río en el barco, en el ferry que desee. O en la lanchita o en el botecito. o en el botecito. Hay que respetar cada proceso. Hay que ser cuidadoso con lo que se dice también. Creo que no me quiero victimizar, pero no quiero sonar como que al momento de generar un diálogo o generar una etiqueta o querer tener una conversación, piensa qué aportas tú para esa persona. Exacto. Porque realmente a veces estamos creando con un comentario desde cualquier parte que venga, estás creando un algo trauma en la cabeza de otra persona que puede que no sea cierto, sino va a creer esa verdad que tú le estás diciendo que quizás no es verdad. Creo que actualmente se cuida mucho más lo que uno dice y eso debería mantenerse. Ver qué es lo que le aportas a esa persona con tu comentario. Eso sería el punto número 1 que quisiera decir. El número 2, relacionarse desde un ámbito más amigable y menos ofensivo. Y número 3, la parte de ser claros y transparentes con la sexualidad es muy importante. Cuando tú hablas de la sexualidad en casa, nada afuera va a sorprender. Sí, total. Lo que queremos decir es que respeto, comunicación, aceptación y claridad y la creación de una zona de no judgment, no juzgar, son piezas importantes en la educación sexual de una persona. Y este es el mensaje que No Me Dejes a Medias quiere dejar para ti. No me dejes a media. Saludos a todos y todes y todas. Bye.